herramientas y manejo torno, fresadora, taladro, torno revólver, soldadura autógena. Luego aquí tenían que haber utilizado el proceso MIG y no, parece que no lo hicieron. Entonces ya se empieza a descubrir la causa más probable de la falla. Y yo lo había mencionado, o sea, un mal mantenimiento, no le hicieron tampoco radiografías, o sea, un mal servicio de la empresa. Esos son los verdaderos responsables y por lo tanto pues tienen que asumir las consecuencias. Bueno, regresando aquí, no hay una deformación apreciablemente plástica, no hay una propagación de grieta. Bueno, más bien la grieta es prácticamente, la grieta se genera de manera instantánea, así como, bueno, cuando estoy en presencial llevo un GIS y el GIS pues es un material semejante al concreto, es un material frágil y precisamente lo someto a flexión, ¿sí? Y en flexión pues queda una falla como la que está ahí. Bueno, en tensión queda también una falla como la que está mostrándose ahí. Pero también en flexión, recuérdense ustedes que el GIS pues será muy bueno para compresión, pero si le gana la flexión se fractura y da una fractura como la que se está mostrando en la figura. El GIS también demostraba la falla por torsión. La falla por torsión, en donde el cortante es máximo, deja una trayectoria, bueno, en la fractura frágil, una trayectoria helicoidal, bueno, también en la fractura dúctil, una trayectoria helicoidal. Ajá, helicoidal, como en el caso de un tornillo, de la rosca de un tornillo, sí, pero más pronunciada, más alargada. Pero ahí es por el cortante. Acuérdense ustedes que el cortante máximo es la mitad de los esfuerzos normales, o sea, los esfuerzos perpendiculares a la superficie. Entonces, cuando hay solamente torsión, o se fracturan solamente por torsión, el esfuerzo cortante es máximo, ¿sí? Bueno, entonces la grieta se propaga casi perpendicularmente a la dirección de los esfuerzos aplicados, como está ahí en el dibujo y en la fotografía. La grieta se propaga a veces por clivage. O sea, ¿qué es el clivage? Pues son pequeñas ramificaciones que se producen en la superficie, que es debida al rompimiento de los enlaces atómicos a lo largo de los planos cristalográficos del material. En este caso se conocen como planos de clivaje. Sí, más adelante vamos a ver detalladamente las fotografías de lo que es el clivage, que son en realidad ramificaciones de fractura, ¿no? Bueno, aquí vemos, ya habíamos visto la fractura frágil, la fractura transgranular. La fractura transgranular, como su nombre lo indica, pues pasa a través de los granos. La superficie de fractura, pues tiene una textura más o menos plana debido a diferentes planos de orientación de clivaje en los granos. Por eso es que no es una forma regular. ¿Sí? Entonces esa sería la fractura transgranular, o sea, se va por la frontera del grano. Perdón, atraviesa el grano, dije por la frontera, no, la que es por la frontera del grano es la intergranular, o sea, la figura A pues representa la fractura transgranular, o sea que se fracturan los granos se fracturan en su geometría, bueno, en su estructura, se fracturan como se ve aquí. Bueno, aquí está un grano y la fractura pasa por acá. Aquí hay otro grano, bueno, es parte de este otro grano y aquí se ve la fractura, cómo pasa la grieta. ¿Sí? Aquí se ve los granos con su estructura más o menos hexagonal, que tiende al equilibrio, por eso es que los panales de abeja son perfectamente hexagonales, porque lo que busca, bueno, se busca la naturaleza, lo que busca, pues sí, las fuerzas naturales. La abeja no fue a tomar cursos de mecánica estructural o de mecánica de sólidos,
La abeja construye su panal con base a pues, tiene digamos que una cierta inteligencia, pero más bien ahí es, pues, una especie de intuición que, eh, pues, va directamente esa intuición o, digamos, una inteligencia muy básica, muy sencilla. Yo creo que es más compleja que cualquier algoritmo de inteligencia artificial actual, porque no hay todavía un algoritmo fabricado por el hombre para que construya un, un panal de abeja y además que utilice los materiales. O sea, ¿qué material es el que utiliza la abeja, jóvenes, para hacer el panal? ¿Con cera? Cera, ¿de dónde saca esa cera? Muy bien, ¿de dónde saca esa cera? De la rebaba del árbol. Bueno, del mismo polen, ¿no? Cuando extraen la miel, queda un residuo, y ese residuo, pues, es parte de digamos, de la savia, por llamarlo de alguna manera. Bueno, los árboles tienen la savia, las plantas también, lo que viene siendo la savia, que incluso se convierte hasta en resina, ¿no? ¿Se han visto que los árboles luego tienen ahí resina? Pues de ahí se saca también la resina para los materiales compuestos. Entonces, de esa resina degradada, obtiene efectivamente la cera y fabrica su panal. ¿Para qué fabrica el panal? ¿Por qué lo fabrica hexagonalmente? Alguien le dijo, no, pues haz un hexágono perfectamente, de lados perfectamente iguales. Pues no. Pues no, ¿verdad? Ella no fue la abeja no vino a Simeticomán a tomar clases de mecánica de sólidos, estructuras de pared delgada, mecánica de fractura, análisis matricial de estructuras, ¿qué otra cosa? Mecánica de sólidos, flexión, no tomó clases de flexión, no utilizó el método de la doble integración para calcularlo. Sin embargo, pues lo vemos. Nosotros estamos en la casa viendo la tele o haciendo una videoconferencia, las abejas están en este momento, están trabajando, están polinizando las plantas para que se reproduzcan y además están obteniendo miel, ¿sí? Entonces, pues es una maravilla de la naturaleza la, la abeja y, bueno, también las flores, porque están interconectados en una relación sumamente cercana, una relación muy íntima, muy próxima. Ajá. Y luego llega el hombre y sobre todo el ingeniero aeronáutico y dice, ay, le voy a copiar a la abeja, así literalmente, le voy a copiar a la abeja su panal y voy a crear estructuras sándwich para ponérselas a las palas de los helicópteros o a los pisos de los aviones, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque es muy ligera, pero muy resistente, porque se distribuye exactamente igual el esfuerzo en cada una de las esquinas del hexágono. Ajá. Entonces aquí vemos que a nivel atómico, a pesar de que nosotros estudiamos los átomos, todavía no somos capaces de crear estructuras granulares perfectamente hexagonales, ¿no? Ni con temples, ni con fundición. Yo creo que si hiciéramos estas estructuras, a lo mejor resistirían. Tendría que hacer yo un trabajo de experimentación, pues, bastante prolongado, ¿no? Quizás 6 meses, un año, para demostrar si es posible fabricar materiales con granos perfectamente hexagonales. Bueno, entonces la fractura intergranular es una propagación de grieta entre los granos, como se menciona aquí, a lo largo de las fronteras de grano. Las fronteras de los granos, pues, son eh, separadas o dañadas o fragilizadas por
la segregación de impurezas u otras cosas. Ajá. Entonces, aquí, yo creo que ya con la nueva tecnología de las nanociencias, con la nueva tecnología de las nanociencias ya sería posible colocar o hacer una distribución, pero bueno, tardaría mucho, como es el caso de los nanotubos de carbón, de los nanotubos de carbón. Ajá. Bueno, vamos a continuar. Por cierto, bueno, ahorita, bueno, aquí vemos los materiales, las propiedades de los materiales. Tenemos el módulo de elasticidad en megapsi y en gigapascales. Por ejemplo, las aleaciones de aluminio, que son las que más trabajamos los ingenieros aeronáuticos, es de 10.5 megapsi o 72 gigapascales. El bronce 65-35, quiere decir que 65 de cobre y lo demás de estaño, de plomo, perdón. Tendríamos 16 megapsi, vean, es más grande el módulo de elasticidad del bronce que del aluminio, es un poco más duro. El concreto tiene 4 megapsi y 34 gigapascales, el concreto que se utiliza en las estructuras civiles. Bueno, y las relaciones de Poisson de 0.2, 0.33 para el aluminio, 0.32 para el bronce, su coeficiente de dilatación térmica de 13.1 y 23.5 para el aluminio. Vean, en grados centígrados, pues es bastante grande el coeficiente de expansión térmica. Ajá, entonces, vean lo que le pasaba al transbordador espacial y al Concorde, que son hechos de aluminio. ¿Sí? El coeficiente de dilatación térmica, pues es también una condición, una característica muy importante en el diseño aeronáutico. El concreto tiene un coeficiente de dilatación térmica de 5.5 grados sobre grados Fahrenheit y 9.9 sobre grados centígrados. El cobre 17 y 118 y 0.33, al igual que el aluminio, pero sus coeficientes de dilatación térmica del cobre es menor que del aluminio. O sea, el cobre se dilata menos que aquí ya habría que ver su resistencia específica, que es el esfuerzo con respecto a la densidad. Si se acuerdan, que es el santo grial de la aeronáutica, la resistencia específica. Luego viene el vidrio. El vidrio, fíjense, tiene un módulo de elasticidad o una pendiente parecida a la del aluminio, igual, en el sistema internacional, 72 y 69, la relación de Poisson es diferente, es de 0.24, ¿sí? Quiere decir que se deforma menos que el aluminio, ¿sí? Tiene una tendencia a ser frágil. Igual aquí se ve en la relación de Poisson, se ve la tendencia a la fragilidad, porque acuérdense que la relación de Poisson es la relación entre la deformación longitudinal con respecto a la deformación transversal, ¿sí? Y los coeficientes de dilatación térmica, que es menor que la del concreto, el vidrio. Bueno, el hierro, que es la fundición gris que acabamos de ver de la fractura frágil, vean el módulo de elasticidad, vean que es de 13 y de 90, que es mayor que el del aluminio, pero su relación de Poisson es parecida a la del vidrio, de 0.24 y 0.26. Y el coeficiente de dilatación térmica es de 12.1. Atención con lo que dije hace un rato. La relación de Poisson nos da una idea de qué tan frágil puede llegar a ser un material. Independientemente de los valores de los esfuerzos que se dan, ¿sí? Con la relación de Poisson yo puedo saber si un material
tiende a ser frágil, porque por ejemplo, vean el acero estructural, que es el acero estructural el que se utiliza o se utilizó en las traves del metro, de la línea 12. Tiene un módulo de elasticidad de 29.5 megapascales o 207 gigapascales, que es el más grande, bueno, que el hierro de fundición gris y que del aluminio. Ajá. Entonces, ahí su pendiente, la pendiente es más grande, es prácticamente 3 veces más grande la pendiente del acero con respecto a la del aluminio, pero la relación de Poisson es menor que la del aluminio. Ajá. Entonces, quiere decir que no es tan dúctil como el aluminio y el cobre por la relación de Poisson. Y el coeficiente de dilatación térmica, pues vean que no es tan grande como el del aluminio. Ajá. Y luego, el acero inoxidable, el stainless steel o el steel stainless, es de 28 y 193 megapascales y gigapascales respectivamente. Pero la relación de Poisson es de 0.3 y la dilatación térmica ya es mayor, quiere decir que es más dúctil que el acero estructural, sí, el acero inoxidable. Ajá. Luego viene finalmente el titanio, que tiene un módulo. Dicen, no, es que el titanio es muy resistente. A ver, veamos. Tiene una pendiente, pues sí, importante, de 16.5, más grande que la del aluminio y que la del bronce, y semejante a la del cobre, sí, pero casi es la mitad del acero estructural. Ajá. Pero pues ahí, bueno, en gigapascales es 115, pero pues ahí vemos la relación de Poisson, que es de 0.34. Entonces, esto compensa la pendiente de resistencia contra esfuerzo, que es el módulo de elasticidad, ¿sí? Y el coeficiente de dilatación térmica, pues es semejante o menor al del concreto. Esa es una ventaja. Por eso es que los discos de turbina, por la relación del coeficiente de expansión térmica, son menores que los del aluminio, por ejemplo, el acero estructural. Bueno, aquí no vienen aleaciones de níquel, pero aquí vemos, por ejemplo, 6 aluminio, 4 vanadio. Entonces, es una aleación muy interesante, la del titanio. Uh-huh. Bueno, vamos a continuar en la que viene siendo la transición dúctil-frágil, que es lo que se conoce como la termofluencia. Vamos a ver qué pasa con la temperatura. Ajá. Bueno, de entrada, pues ahí viene otra falla estructural, del acero estructural de los barcos. En este caso, se trata precisamente de barcos que fueron soldados. Los barcos Liberty, creo que si no mal recuerdo, pónganse a investigar, fueron 80 o 60 barcos los que se fracturaron con una fractura total. Entonces, ¿por qué se fracturaron? Pues es el ejemplo clásico de la transición dúctil-frágil. Porque en el norte del continente americano las temperaturas bajas, ¿sí?, pueden afectar severamente la fragilidad del acero. Ajá. Entonces, como se menciona ahí, los barcos Liberty, producidos en un gran número durante la Segunda Guerra Mundial, fueron los primeros barcos que fueron soldados, o que eran todos, bueno, soldados de soldadura, de unión entre dos metales.
no de soldados, los que lo construyeron, ¿verdad? Entonces, fueron completamente soldados. Ajá. O sea, toda su estructura estaba soldada, no estaba remachada. Fíjense, la mentalidad de los ingenieros en esa época, pues la soldadura era una novedad y dijeron, no, pues chido, vamos a soldar todos los barcos. Imagínense el equipo de diseño que, valga la redundancia, diseñó la estructura de este barco. ¿Cómo quedaron? Dijeron, no, pues quedaron muy mal, ¿no? O sea, probablemente hasta los ingenieros, una de dos, o los metieron a la cárcel por pago de daños, o simplemente les retiraron su licencia de ingeniero. Uh-huh. Porque en Estados Unidos pues dan licencia. Bueno, entonces, ¿cómo se prueban? Bueno, dice que hay un número importante de barcos fallaron por fractura catastrófica, o sea, súbita. Una fractura catastrófica es una fractura súbita que ocurre repentinamente, de manera instantánea. Entonces, imagínense, están ustedes por acá dentro del barco, lo están fabricando, todavía no lo terminan de construir, ¡chin!, se rompe. Pues todos se espantan, ¿no? Y luego sí hicieron las pruebas de tensión, ¿no? De fractura en tensión, ¿o no? Despierten, jóvenes, prendan su video todos, ándenle. Ya levántense. Sí, profe, se hizo con la probeta normalizada, como siempre. Ok. Se hace con la probeta normalizada por la ASTM. Ajá, ¿y qué pasa cuando se da la fractura? Pues se provoca como tipo un, ¿cómo se llama? Como un cuello, ¿no? Como un tipo pequeño. No, pero sí, se produce el encuellamiento, el necking, y pues se empieza a deformar plásticamente. Pero yo me refiero que ¿escucharon algún ruido? No. Sí, se escucha un ruido, incluso cuando se fractura un gis. Ahorita los gises, fíjense que los tengo. Pero fíjense que fracturé una cosa cuando estaba haciendo mi agua de limón. Fracturé Pero es como un crujido como muy rápido, ¿no? O sea, sí, es un sonido, pues, de fractura. Incluso, no sé si hayan escuchado cuando se fractura un hueso de un ser humano. Es más, se oye muy feo, porque yo una vez estaba cerca cuando atropellaron a una persona, creo que un chavo, lo atropellaron y se oyó, pues, bien raro. Yo ese ruido no lo había oído, pero se fracturaron a los huesos cuando lo atropellaron. Ya tiene muchos años de eso. Y sí se oye el golpe pues es impactante, ¿no? Yo no vi cuando lo atropellaron, yo nada más oí el ruido, y fue cuando oí el ruido, pues se oye, bueno, volteé a ver y pues ya estaba en el piso, ¿no? Afortunadamente no falleció, pero sí se oyó feo el golpe. Entonces, todo cuando se fractura, es más, hasta el papel, cuando ustedes lo rompen, lo fracturan, vamos a decir, no lo rompen, lo fracturan, ¿sí? Hace un ruido. Pues aquí tengo un papel, cuando lo separo, y a pesar de que viene punteada, hace ruido. Ahora lo voy a fracturar, también hace ruido. Bueno, lo estoy cortando, también hace ruido. Entonces el metal también, porque el otro día, el sábado, ya van varias veces que veo la película de Ryan Gosling, no sé si ya la vieron, El primer hombre en la luna. ¿Sí ya la vieron o no? No. no, creo que no. Está en Netflix, véanla. Porque
La película inicia con el X-15. ¿Sí conocen el X-15? Ingenieros aeronáuticos. Entonces se supone que es un avión cohete. Es un avión cohete, muy bien. Primero fue el X-1 y llegaron al X-15. Entonces inicia la película con una escena donde va pilotando el X-15, que ya está haciendo un vuelo suborbital. Y pues se oye ahí lo que cruje, el sonido que se da, pues es el sonido del metal que está crujiendo. Se empieza a calentar la nariz del avión cohete porque pues, la fricción con el aire es tremenda, ¿sí? Y ya empieza a ponerse al rojo vivo el metal. Entonces, la atmósfera lo está rebotando, no lo deja ingresar. Es como cuando ustedes avientan una piedrita así lateralmente, pues la piedrita va dando saltos, ¿no? En el agua. ¿Nos quedan 10 minutos? Sí, creo que sí, quedan 10 minutos, 9:50. 9:50. No. 9:50. No, digo 10:59, ¿no? Las 11. Entonces nos queda todavía media hora. Entonces cruje la estructura, está a punto de fracturarse, o sea, las estructuras, incluso también cuando ya está en la misión Apolo, la Apolo 11, la estructura también cruje, se oye cómo cruje por las fuerzas tan grandes que se generan en la estructura, pero no se rompe. Ajá. Obviamente la estructura, a ver, permítame tantito. Bueno, perdón, es que entró una llamada y, bueno, tenía que contestar forzosamente. Bueno, entonces estaba diciendo que las estructuras crujen y las estructuras no van soldadas, las estructuras del cohete del Apolo no va soldada y se tiene que separar en varias etapas. Entonces se fractura y se hace como un abrelatas, un abrelatas pirotécnico, o sea, para separar una estructura de la otra, se aplica un cortador que se acciona por tiempo. O sea, tiene ya varios sensores. O sea, estoy hablando de tecnología de los años 60, ¿eh? O sea, estamos hablando de hace más de 50 años, de los años 60, ¿sí? Y se corta el metal del cohete o el metal de la estructura. Es una estructura de aluminio y acero, se corta, ¿sí? No sé si yo trabajo, por ejemplo, el sábado, me fui a una casa que me dejó mi papá, y le cambié el tinaco, y pues yo tuve que hacer toda la instalación del agua, y no le puse plástico, el verde, sino le puse cobre, tubería de cobre. Fueron 6 por 4, 24 metros de tubería de cobre, y tuve que cortarla. Pues así como se corta el cobre, pues exactamente igual, me estaba yo acordando, de que el cohete
con dos pirotécnicos, cortan el metal para que se separe perfectamente de una etapa y la otra, ¿sí? Porque todos los que trabajaron en el proyecto del hombre en la luna, bueno, del proyecto de la carrera espacial norteamericana, no había ningún ingeniero espacial ni nada de eso, todos eran ingenieros aeronáuticos pues ahora sí que salidos de todas las, por eso Estados Unidos tiene muchas universidades, lo que mucha gente se le olvida porque nada más ven el presente, no ven la historia. Muchas universidades impartían la carrera de aeronáutica porque había una demanda excesiva de ingenieros aeronáuticos en Estados Unidos por la carrera espacial, por ganar la carrera espacial. Y el mismo Neil Armstrong, o sea, es muy representativo, que la cabeza de la misión que puso el primer hombre a la luna fuera un ingeniero aeronáutico. ¿Sí? Neil Armstrong tenía la formación de ingeniero aeronáutico. ¿Sí? Y los ingenieros aeronáuticos en todo el mundo son considerados sumamente capaces, más competentes que otros ingenieros y además más costosos que otros ingenieros, porque el ingeniero aeronáutico se debe de meter con, bueno, son casi 7 u 8 especialidades de ingeniería que si bien no tiene que dominar, pero sí tiene que conocer, al menos conocer de manera básica. ¿Sí? Ingeniería de mecánica, debe de serlo, ingeniero civil también por las estructuras, ingeniero electrónico por las radiocomunicaciones y los equipos de navegación, ingeniero eléctrico por todas las conexiones eléctricas y el manejo de la electricidad de potencia para suministrar la energía a la instalación interna de luz, para que no llegue un ingeniero eléctrico y le diga, mira, aquí hice un diablito y me quedó así, ¿no? Entonces, no le tiene que creer. También es meteorólogo, porque debe saber cómo navegar, en qué nubes se mete y en qué nubes no se mete, ¿sí? Aparte de meteorólogo también tiene que saber de concreto o de las fundaciones elásticas, porque las pistas de aterrizaje, aunque lo hagan los ingenieros civiles, el ingeniero aeronáutico tiene que saber o tiene que verificar que la pista cumpla con los requerimientos de la aeronave crítica. Ajá. Ingeniero en neumática, ¿sí? Y aparte, ahora, pues ingeniero espacial, tiene que saber mecánica orbital para entender el comportamiento de las órbitas. Sí, por eso, bueno, es que la mía es una historia de cómo elegí, o sea, la historia de cómo elegí la carrera de ingeniería aeronáutica viene desde mi niñez, o sea, desde que yo era niño, yo quería estudiar ingeniería aeronáutica, ¿no? Ya desde que tenía 5 años, dibujaba mis naves, según yo dibujaba mis naves espaciales. Entonces, bueno, en la película, pues es prácticamente la vida de Neil Armstrong. Neil Armstrong pues, es un ingeniero aeronáutico y es el primer hombre que toca la superficie de la Luna. ¿Sí? Entonces, la importancia de esta película es que no solo narra lo de la carrera espacial, sino un poco el entorno familiar, el entorno de convivencia entre colegas, que había pilotos y había ingenieros. Los pilotos eran los competidores de los ingenieros. De hecho, ahorita, si ustedes, sus competidores, aunque ustedes no lo crean, son los pilotos, ¿sí? Y los pilotos, pues dices, vean esa película, van a ver, pongan mucha atención en lo que se describe del aspecto técnico. Ajá. Entonces, a mí lo que me gustó de la película es que dan a notar cómo
crujen, o los sonidos que se escuchan son los sonidos de la estructura. Sí, son los sonidos de la estructura al estar soportando las cargas. Ajá. Entonces, por eso me gusta mucho esa película y me emociona bastante porque es todo lo que tuvo que hacer la ingeniería para que un hombre pudiera llegar a la luna, ¿no? Y bueno, pues, el sistema de comunicaciones, los médicos, cada astronauta iba monitoreado por telemetría, por un médico, y les iban checando constantemente el ritmo cardíaco, la respiración, la presión arterial, todo. Y luego, de los 3 astronautas que iban, uno se queda en órbita a 100 kilómetros de altura de la Luna, ¿sí? En la órbita, orbitando a 100 kilómetros, en una órbita más o menos circular, o casi circular, perfectamente circular, sí, casi, y bajan los otros 2, sí, pero imagínense el que está solo. Ya, jóvenes, ya regresamos. Ya. Ok, entonces vamos a continuar. Déjenme les comparto la pantalla porque no la están viendo seguramente. Bueno. Entonces, a ver, déjenme. Estábamos hablando de el sonido que dan las estructuras. ¿Por qué? Porque cuando se fractura esto, pues imagínense el sonido que ha de haber producido porque se rompieron todas las soldaduras, o todas las soldaduras se rompió. Ustedes saben que cuando se prepara una pieza, se tiene que hacer pues tiene que lijar la pieza, ¿sí? Para ¿cómo se dice? Y tienen que lijar la pieza
que entre a mayor profundidad la soldadura, ¿no? Entonces vean los ingenieros la responsabilidad tan grande que tienen, en este caso, pues el equipo de diseño. Y como dice aquí, la fatiga de las grietas, pues se nuclean en las esquinas de las placas cuadradas y se propagaban rápidamente por lo que se conoce como una fractura frágil. Ajá, entonces aquí vemos una ecuación de Gibbs, que es precisamente la que tiene que ver con la fractura de Griffith, perdón, de Gibbs, dije Gibbs, no, que tiene que ver con la fractura frágil, donde gamma S es la energía de superficie y G es el módulo de elasticidad. No es cierto, es la energía acumulada. Entonces tiene que ver con los esfuerzos cortantes, con el diámetro o el ancho de una grieta y las constantes de esfuerzos, por la concentración de esfuerzos. Bueno, vamos a ver aquí, por ejemplo, cómo mido la resistencia al impacto. ¿Hicieron la prueba Charpy o no? Allí en la escuela. Sí, la de tenacidad, ¿no? Sí. Sí, tenacidad de la fractura por impacto, ¿no? Entonces, se prepara, ustedes ven aquí la probeta. Déjenme, pongo mi pluma, que luego la pluma no, o bueno, el puntero láser mejor, para no rayarlo. ¿Ven aquí ustedes, sí están viendo el puntero? ¿O no? Sí, sí se ve. Okay. Sí se ve. Gracias. Entonces estoy mostrando la muesca o una grieta que se hace ahí y después el identador que está acá arriba, que tiene una punta roma. ¿Qué quiere decir que tenga una punta roma? Pues que está redondeada la punta. Entonces se deja caer el martillo junto con el identador, ¿sí? Se tiene una escala con la aguja puntera, ¿sí? Y entonces, ¿qué medimos en la escala? ¿Sí la hicieron o no la hicieron? ¿O ya se les olvidó? No, pues ya no me acuerdo, la verdad. Sí, pero ya no me acuerdo qué era. Bueno, de tarea van a explicar cómo se realiza la prueba Charpy. Ajá, entonces se deja caer de una altura H, a lo mejor ahorita lo deducen, de una altura H hasta una altura H', que es esta, ¿sí? Donde termina la trayectoria, pero ya se produjo la fractura. O sea, se produce la fractura, esta diferencia de alturas pues es una energía potencial, ajá, porque es H menos H', es una diferencia de alturas, entonces esa es una energía potencial y nos da una medida de la resistencia. ¿Por qué? Porque la energía de fractura es proporcional al trabajo realizado por la distancia recorrida. Ajá, esa es la energía, que sería en este caso Y1 menos Y2, o sea, en la parte de arriba. Ustedes están viendo del lado derecho otra forma de evaluar la energía. Y esa energía, pues es la energía de fractura. Entonces, desde aquí de la prueba Charpy, ya empezamos a ver que la energía está directamente relacionada con la fractura. Si yo, por ejemplo, este martillo, lo dejo caer a una menor altura,
Si yo lo dejo caer a una menor altura, pues obviamente la energía no va a ser igual. Entonces, la energía es menor y no se logra producir la fractura, sino que llega y ¡pum!, se queda aquí. Probablemente haga que crezca un poco la grieta, pero eso no me interesa, porque yo lo que quiero es que se fracture con un solo impacto, para así medir este espesor que tiene entre la punta de la grieta, de la grieta o de la muesca que se hizo y la superficie libre y se hace ahí la muesca para que ahí precisamente se dé la fractura. Se mide esta distancia para saber de qué espesor estamos hablando. Entonces ya hay una proporcionalidad entre las alturas y el espesor, para que se produzca la grieta completamente donde está la muesca. Ahí es donde yo quiero que se produzca la grieta. Como ingeniero, pues ahí se va a producir la grieta. Entonces, esa energía, como está acá en la parte derecha, es la energía de fractura. La energía de fractura tiene que ver con el trabajo realizado por la diferencia de alturas. Entonces, eso pasa en la medida de la tenacidad a la fractura de la prueba Charpy con una muesca en B. Aquí está, muesca en B de la prueba Charpy, ¿sí? Aquí está, prueba Charpy con una muesca en B, que es esta que está aquí en la pieza. La pieza está colocada para una flexión por 3 puntos. ¿Por qué? Porque tiene 2 puntos de apoyo y tiene la carga que se aplica. Entonces son los 3 puntos, 2 apoyos y la carga. Entonces se llama flexión en 3 puntos. Bueno, ahora vamos a ver qué sucede si yo tengo una capacidad volumétrica del metal, o sea, capacidad de energía por volumen, o en volumen, más bien. Voy a manejar materiales FCC y HCP, y tengo materiales de baja resistencia que tienen esta curva. ¿Sí están viendo la curva? Y tienen esa curva. ¿Qué quiere decir? Que la energía de este material pues es muy alta, de baja temperatura a una alta temperatura. Luego hay metales BCC, que son, por ejemplo, el berilio, el zinc y los cerámicos, que a medida que disminuye la temperatura, esa energía por volumen o por unidad de volumen, disminuye conforme disminuye la temperatura, o como lo quieran ver, a medida que la temperatura va aumentando, esa capacidad de energía va aumentando, que es el comportamiento de los metales BCC. Y para los metales de alta resistencia, como algunas aleaciones de aluminio y de titanio, pues prácticamente la temperatura los mantiene una capacidad de energía casi constante, baja. Entonces no hay una transición. Aquí esto va a ser el índice CB, va a ser el índice de fragilización. Aquí ya vemos la curva de transición solamente para los materiales BCC. Entonces, aquí no hay una transición dúctil muy importante. Aquí sí es una transición frágil dúctil más importante, y aquí ya es una transición más grande de comportamiento dúctil frágil, ¿no?
Entonces vamos a verlo más a detalle y vamos a explicar la curva más a detalle. ¿Por qué no avanza? Es que con el puntero láser no me deja. Chale. Ok. Bueno, aquí vemos los efectos de la temperatura. Aquí está la energía almacenada, que es, en este caso la puedo traducir o la voy a entender como una transición de energía de impacto, pero en realidad es una capacidad, esa capacidad de energía de impacto, pues es es influenciada por la temperatura, de llevarla de una condición frágil a una condición más dúctil. O sea, del lado derecho del punto de transición o de la temperatura de transición, que es esta que se está indicando, esta es la temperatura de transición dúctil frágil, o como lo quieran ver, frágil dúctil, ¿sí? Entonces aquí es o dúctil hacia la derecha o frágil hacia la izquierda, independientemente de la energía de impacto. O sea, hay materiales que, como se menciona aquí, cuando la temperatura disminuye, el material dúctil se empieza a convertir en un material frágil. Ajá. Los metales de estructuras BCC, cúbica centrada en el cuerpo, fíjense lo que dice aquí, limitan los sistemas de deslizamiento de dislocaciones a bajas temperaturas. Ajá. Son los metales BCC, que como se ve en la gráfica, pues están en color rosita mexicano. Ajá. Entonces vemos los metales BCC. Por ejemplo, el hierro a una temperatura menor a 900 grados Celsius. Ajá. Ahora, vamos a ver lo que dice acá abajo. La energía de impacto, cae súbitamente sobre un rango de temperaturas relativamente cercanas a el rango alrededor de la DBTT. ¿Qué quiere decir la DBTT? Delta Bravo Tango Tango, Delta Bravo Doble Tango. ¿Qué quiere decir DBTT? Pues aquí abajo lo dice. Ductile to Brittle Transition Temperature. Temperatura de transición dúctil a frágil. Ajá. Luego viene la ANIL, que es una temperatura de transición, ni dúctil ni frágil, que sería T0. Y finalmente vienen los cerámicos, que la transición ocurre a más altas temperaturas que para los metales. Aquí está en la parte de abajo, los materiales cerámicos, cuyo esfuerzo de fluencia es mayor a el módulo de elasticidad entre 150. Ajá. Y en la parte de arriba, en el color verde, pues vienen los materiales o los metales, estructuras FCC y HCP, perdón. Por ejemplo, el cobre, el níquel y el acero, aquí está mal, es stainless steel, ¿no? E, acero inoxidable. Ajá. Por ejemplo, el Titanic en agua congelada del Atlántico, pues llevaba una estructura de material BCC, que quiere decir que, pues a medida que se enfría, ¿sí?, la energía de impacto que puede resistir es menor y el material va hacia la izquierda, se convierte en un material frágil. Entonces, en eso no pensaron los ingenieros. Dijeron, pues vamos a hacerlo de hierro, estructura BCC, ¿sí? Porque pues el acero es muy barato, lo conocemos de hace siglos, o
pero se les olvidó esta curva. No se conocía. Se les olvidó esta curva. Sí, porque en la época que se hundió el Titanic no se conocía la teoría de la mecánica de fractura. Ajá. Y bueno, no se había desarrollado pues lo suficiente la teoría. Entonces, aquí se menciona el Titanic. Y finalmente las estructuras de acero son propensas a falla en invierno. Pues aquí estamos en verano y falló. Imagínense, estaba dilatando la estructura del acero. Bueno, aquí vemos una gráfica de esfuerzo de formación de material irradiado y no irradiado. Entonces vean cómo aumenta la tenacidad, bueno, aumenta la resistencia más bien, porque la tenacidad a la fractura es el área bajo la curva. Por ejemplo, el metal o el material que está en color naranja tiene una mayor tenacidad a la fractura, porque aquí se baja una línea recta paralela a esta línea recta, o sea, con la misma pendiente para conocer el área bajo la curva, que es la tenacidad a la fractura. Entonces vemos aquí límite elástico hasta donde está el círculo, el pequeño círculo. Luego viene esfuerzos de fluencia hasta donde está el cuadrito, ahí empiezan los esfuerzos de fluencia, y el esfuerzo, bueno, aquí no es el esfuerzo último, bueno, sí, porque es el valor más alto, bueno, aquí no, porque aquí debe ser de acá el esfuerzo último, o este es el esfuerzo de fractura, el que está donde está el triángulo. Ajá. Entonces vean cómo le afecta la temperatura. Se vuelve más resistente, pero su tenacidad a la fractura disminuye. Bueno, nos vemos mañana. ¿Sale? Sí, profe. Profe. Nos vemos. Profe, adiós. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. No dejen.